Muy buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra segunda clase, nuestra emocionantísima clase sobre historia de las lenguas indígenas en Costa Rica. Digo yo emocionantísima. Para uno es tan, tan emocionante, ¿verdad? Aunque para alguna gente puede ser un bostezo. Pero en esta clase vamos a hablar de la extinción de lenguas durante la colonia, sobre todo en Costa Rica, aunque mucho lo que voy a decir pues se aplica a otras latitudes, ¿verdad? No solamente se aplica aquí a Costa Rica, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en el país. En la clase anterior hablamos un poco del origen de los pueblos indígenas, cómo cruzaron el estrecho de Bering y se instalaron las famosas tres oleadas, etcétera, etcétera. Y pues esa clase sirvió un poco pues de introducción a la clase de hoy donde vamos a hablar de qué pasa cuando llegan los europeos, como es un momento, y y qué pasa luego, ¿verdad? Y que entonces va a ocurrir que va a morir una gran parte de las lenguas y otras se van a conservar. Hoy solamente vamos a hablar de la extinción, digamos. Este, y vamos a dejar para la próxima clase las lenguas supervivientes, ¿verdad? Las que lograron sobrevivir. Hoy vamos a hablar de las que murieron, no de las que lograron sobrevivir. Eso sería el tema de la clase siguiente, la número 3, donde empecemos a ver otras clases, otras lenguas, por qué esas lenguas sobrevivieron y ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a empezar con la clase, ¿verdad? Hay, esencialmente tenía yo tres preguntas, este, para, para arrancar un poco con la parte introductoria y luego referirme a algunas de estas, lenguas, ¿verdad? Entonces, quisiera yo referirme a tres preguntas preliminares que me parece muy importante, hacer, ¿verdad? Y que tienen que ver, pues son preguntas que siempre uno se hace. La primera pregunta es, bueno, es una pregunta muy importante, la número uno. ¿Por qué hay tan pocos indígenas en Costa Rica? Es una pregunta que a veces la gente le hace a uno. Los indígenas en Costa Rica, según el último censo, ya hay que hacer el censo nuevamente, van a pasar 10 años. Los datos están desactualizados. 2,7% de la población. Uno dice, "Ey, pero es que 2,7% es muy bajo", y es cierto, comparado con otros países, con Guatemala, donde, no sé, 70 o 80% de la población de Guatemala, o Bolivia, países ampliamente indígenas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué en Costa Rica hay tan pocos, verdad? Bueno, ahí en las lecturas sugeridas del curso estaba este textito de Federico Guevara que se llama Cronología de los pueblos indígenas. Y ahí él tiene un capitulito sobre eso, él habla un poco sobre ese asunto. Yo recomiendo pues leer esa parte. Pero esencialmente hay que decir que son varios los factores que influyen en el hecho de que haya tan poca población indígena en Costa Rica. Un factor, o bueno, ahorita lo estamos viviendo, son las enfermedades, ¿verdad? Son las enfermedades. Resulta que, bueno, los indígenas de América no tenían anticuerpos para muchas enfermedades, ¿verdad? Y entonces, cuando llegan los europeos, esto va a ser fatal para ellos, fatal, porque de ahí hay cantidades enormes, ¿verdad? De población, se morían a raudales por las enfermedades, por sarampión, por paperas, una simple gripe
decir, una simple gripe podía matar un montón de gente porque no había anticuerpos todavía para esa gente. Y entonces, usted sabe que cuando se invade, como en la pandemia actual, pues un montón de gente se muere, otros sobreviven, por supuesto, no todo el mundo se muere, los que sí logran, pues, desarrollar anticuerpos, pues, no se mueren, ¿verdad? Pero gran parte de la población sí, y eso diezmó. En Costa Rica hubo esas pestes, esas enfermedades, hubo varios casos, ¿verdad? Tremendos. Otro factor es que los indígenas, ¿verdad? No suelen ser de Costa Rica, no solían ser muy prolíficos y todavía no suelen ser muy prolíficos en sus descendencias, ¿verdad? No, a las indígenas les gusta, pues, planificar y, y normalmente aquello de tener esas proles enormes eran los españoles, ¿verdad? Como los abuelos, ¿verdad? Los abuelos tenían esas proles enormes. Herencia de los españoles, ¿verdad? Sí, entonces las pobres abuelas, 20 veces desde las abuelas, averigüen usted, 20 embarazos, una cosa así, o 20, resto de embarazos las abuelas, ¿verdad? Y al final pegaban 17, 18, yo no sé. Es decir, una barbaridad. Eso no era, digamos, esa no era la costumbre indígena. Los españoles se quejan en las crónicas coloniales. Es muy curioso que en las crónicas coloniales ellos se quejan de que los indígenas no son muy fecundos, ¿verdad? Y, indican, ¿verdad? Este asunto. Los indígenas, pues entonces tienen unas plantas ahí con las cuales ellos planifican, ¿verdad? Para no tener hijos. Entonces, normalmente pues tenían 7, 8 hijos y si hay enfermedades, pues es peor, ¿verdad? Más fácil arrasar con todo el mundo, ¿verdad? Ese era un asunto. Otro asunto ahí, por supuesto, que puede ser que tiene que ver con maltratos y ese tipo de cosas, pero no, yo no diría que fuera así como que, ¿verdad? Obviamente la tónica, ¿verdad? Pero sí podemos decir que hubo gente que se aprovechó de los indígenas. Los indígenas daban una institución que se llamaba la encomienda y entonces, claro, se daba la encomienda y entonces se les encomendaba, pero era para que les enseñaran el cristianismo, pero los terminaban esclavizando. Y también esto fue un factor que colaboró, ¿verdad? Y finalmente lo otro, y con esto cierro porque digo que es un fenómeno muy complejo, había una tendencia, digamos, a mezclarse con los españoles, porque los indígenas pagaban tributos, ¿verdad? Impuestos. A la gente nunca le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Ahora también hay tremenda discusión, ustedes han visto, siempre hay pleito, la gente se tira a la calle, se enojan, ahora dijeron que iban a ponerle impuesto a las transacciones y en realidad era que iban a cobrar un impuesto, no que le iban a poner. Pero ya todo el mundo se enojó. La gente no le gusta pagar impuestos. Eso es de toda la santa vida, ¿verdad? Toda la santa vida. Entonces, claro, los indígenas pagaban unos impuestos que los españoles no pagaban. Entonces, había una tendencia a querer unirse con los españoles y mezclarse para lograr subir un estatus, ¿verdad? Para tener un estatus mejor que le permitía lograr una exoneración de impuestos. No es que no pagaran, sino que pagaban otros que eran mucho menores. Y entonces todo eso hace que la población se mezcle, ¿verdad? Como vamos a ver ahora entonces, es decir, donde se asientan los españoles, ¿verdad? Es donde va a ocurrir primeramente la muerte de las lenguas y donde no se asientan son las lenguas que logran sobrevivir hasta el día de hoy. La segunda pregunta que la gente suele hacerme, esa segunda pregunta número 2, es ¿cuántas lenguas, pueblos había en Costa Rica
Este, ¿y cuántas lenguas se extinguieron, verdad? Durante la colonia, ¿verdad? Bueno, antes de eso hay una pregunta de una persona que indica que ¿por qué los indígenas tienen tanto conocimiento naturista de las plantas que no logran ser tan longevas? Dice que tiene que ver con los genes. Bueno, pues el conocimiento de las plantas es un conocimiento milenario, ¿verdad? Milenario. Entonces, que viene pues de la tradición, ¿verdad? De la tradición de cientos de años atrás. Entonces, digamos que es parte de su acervo cultural a lo largo de cientos de años se han ido seleccionando ciertas plantas que saben que se pueden utilizar para determinadas enfermedades. Sobre la longevidad de los indígenas, bueno, algunos sí son longevos, otros no, ¿verdad? El asunto es que, digamos, viven expuestos, ellos viven en la montaña y viven expuestos, más expuestos a peligros, ¿verdad? Le doy un ejemplo de un peligro, pues una picadura de serpiente. Yo conozco muchos indígenas que les han cortado el pie, les han cortado la mano, y antes, ¿verdad? Incluso han muerto por la picadura de las terciopelos. Ustedes han visto el veneno de la terciopelo, no es jugando, ¿verdad? Mata en cuestión de horas. Ahora por dicha, pues hay sueros, pero tienen que estar refrigerados y la cosa es que en el territorio indígena no hay luz, no hay electricidad. Entonces, como usted puede ver, es un peligro. O sea, si me pica una serpiente, pues me muero. Entonces, ese tipo de exposición es más frecuente en los pueblos indígenas que viven en la montaña, ¿verdad? O, o- o- y también que nosotros no padecemos esas cosas. Hay atrocidades que ocurren en el territorio indígena, como el hecho de que hay indígenas que se han muerto de apendicitis. Aquí en la ciudad donde estamos, pues nadie se muere de una apendicitis. Corren, llega la ambulancia, lo llevan, lo operan, pero en un territorio indígena donde sacar a una persona con apendicitis son 6, 7 horas caminando, llevando a la persona en andas, ¿verdad? Es decir, la persona se muere de camino. No, se le reventó aquello y no dio, ¿verdad? Entonces ese es otro factor. Entonces se muere la gente por eso. O sea, es una injusticia que la gente se muera por esas cosas, sí, claro, por supuesto, porque eso no ocurre en la ciudad, eso no ocurre en la ciudad, pero como viven en una situación de desamparo, pues ocurren estas cosas. Lamentablemente, así es. Entonces ellos se ven expuestos a peligros eh, que nosotros no tenemos y por eso muchos de ellos mueren. Igual las crecidas de los ríos. En una crecida de un río, pues se lo llevó el río. Hay gente que muere ahogada. Entonces, normalmente nosotros no morimos ahogados en crecidas de ríos, ¿verdad? Esos son esos factores que inciden en la mortalidad de los pueblos indígenas. Bueno, retomando un poco ahora sí el tema de la pregunta número 2, era cuántas lenguas pueblos había en Costa Rica, cuántas lenguas se extinguieron durante la colonia. Son preguntas de esas que son dificilísimas, ¿verdad? ¿Cómo diantres calculamos eso? Porque yo no sé si yo lo expliqué en la clase anterior, no es fácil, no es rotundamente fácil, primero saber cuántas lenguas había, ¿verdad? Y entonces, como no es fácil saber cuántas había, menos saber cuántas, este, este, cuántas, este, se extinguieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de muchos pueblos solo tenemos los nombres. O sea, entonces no sabemos si esos pueblos hablaban un idioma aparte o no, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Voy a dar un ejemplo. Los españoles hablan de los tices y los catapas. Entonces, ahí está en las crónicas coloniales. Tices y catapas. Pero, ¿qué era eso? ¿Qué es? Que eran dos pueblos que hablaban una sola lengua, ¿verdad? O sea, que tices y catapas hablan una sola lengua. O había una lengua tice y había una lengua catapa. Eso no se puede saber bien, ¿verdad? Se sospecha que en realidad esos pueblos pertenecían a otro que eran los votos, ¿verdad? Pero
Pero aún así, digamos, es decir, el hecho de que haya un pueblo, ¿verdad? No significa que ese pueblo no pueda hablar varias lenguas. O sea, por ejemplo, qué sé yo, pertenezcan a una organización política. Los indígenas de Talamanca pertenecen a una organización política única, ¿verdad? Sabíamos que ellos siempre han estado unidos con una cabeza al frente, los indígenas de Talamanca. Y en Talamanca se hablan dos lenguas, bribri y cabecar. Entonces, es un pueblo, una unidad política o sociopolítica, pero son dos lenguas. Entonces, es decir, y peor todavía aquí con el caso de los tices, los catapa y los votos, ¿verdad? Entonces, se vuelve una cosa de pegarse un tiro, saber a ciencia cierta, además lenguas de las que no quedó rastro, como vamos a ver ahora, ¿cómo vamos a hacer? O sea, yo quería recalcar también algo que dije hace 8 días, ¿verdad? Que la lingüística es una ciencia, nosotros no podemos estar inventando. O sea, es decir, se requieren datos fidedignos que permitan afirmar X, Y o Z cosa. Pero, más o menos, ¿cuántas lenguas había? Había entre 10 y 12 lenguas. Más o menos calculamos que habría entre unas 10 y 12 lenguas en el territorio nacional, así ojo de pájaro, ¿verdad? Y ¿cuántas se extinguieron durante la colonia? Podríamos decir que la mitad, entre 5 o 6, ¿verdad? De esas lenguas, la mitad, más o menos 7 se extinguieron y las otras, la otra mitad logró pervivir. ¿Por qué pervivieron? ¿Verdad? ¿Por qué unas pervivieron y por qué otras no? Bueno, eso me lleva a mí a la pregunta número 3, que es ¿cómo muere una lengua o por qué se mueren las lenguas? Bueno, es una pregunta, pues, es muy fácil de contestar. Es, una lengua se muere porque la gente deja de hablarla, ¿verdad? Esencialmente eso, ¿verdad? Pero bueno, no es tan fácil. La cosa es que las lenguas se mueren porque los niños dejan de aprender. Esa es la razón principal. Obviamente también puede ser el caso de que usted arrase con toda la población, ¿verdad? Pero digamos que ese no fue el caso en Costa Rica, ¿verdad? En que usted llega en una guerra y arrasa, quedan poca gente, ¿verdad? Y arrasa con todo el mundo. Desgraciadamente esas cosas han pasado en este planeta, en la humanidad muchas veces ha arrasado con poblaciones enteras y a veces las poblaciones son muy pequeñas. Yo decía, la lengua Watusi o la lengua Maleco, recuerden que yo hace 8 días creo que estaba hablando de eso y decía que no llegaban a 500 personas, que cabían todos en un gimnasio. Entonces, si caben todos en un gimnasio, imagínense que materialmente es posible ir y asesinarlos a todos. En un proceso de guerra, de hecho, ellos casi se extinguen, ¿verdad? Físicamente hablando. Eso pasa en muchas partes del planeta, ¿verdad? Pero, digamos que aparte de esa salvajada, normalmente las lenguas se mueren porque los niños dejan de aprender la lengua. Los padres ya no la lengua se aprende cuando uno nace. Por eso la lengua materna, que usted oye esa lengua de su madre. Y entonces en algún momento se rompe esa cadena, se rompe la cadena de transmisión y va a haber entonces una brecha generacional. Llegan momentos en que los últimos niños que aprendieron la lengua van creciendo y se van haciendo viejos y ya toda la generación que viene ya no habla la lengua indígena, habla español en este caso. Y así va creciendo. Y entonces, es el caso muy parecido que tenemos, vuelvo al caso del Guatús o Maleco que después hablamos, porque ahí ya se perdió la cadena eh, de transmisión y entonces los niños de 10 años para arriba, todavía hay niños que hablan de 10 años para arriba la lengua, pero de 10 años para abajo ya todos son en español. Ve, ya se rompió la cadena. De 10 años para abajo solo hablan español. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Esperar que avancen, que, que quienes, esos niños van a crecer y algún día se van a morir. Cuando esos últimos niños que aprendieron la lengua se mueran, se morirá la lengua con ellos. Ese es el proceso. Pero claro, tarda más o menos 80 años, que es la vida de una persona, ¿verdad? Los últimos hablantes los veremos en 70 años, ¿verdad? Entonces estamos a finales, probablemente a finales de siglo.
la lengua muera a finales de siglo. Entonces, una lengua tarda más o menos un siglo en morirse, que es lo que tarda la gente. Lo que pasa es que ya desde antes, es muy posible que desde antes, la lengua ya entre en una fase que se llama obsolescencia, porque al ir quedando menos gente, ya la lengua empieza a usarse menos y finalmente llega el momento en que ya no se usa, ¿verdad? Aunque queden hablantes de la lengua, ya la lengua no se usa, la lengua ya no se oye. A eso lo llamamos el periodo de obsolescencia, porque, ¿verdad? Eso pasaba en Boruca, ¿verdad? Resulta que quedaban las últimas viejitas que hablaban Boruca. Y entonces había dos que vivían cerca, dos viejitas, y ellas hablaban Boruca. Nadie más cerca, pero resulta que eran vecinas, pero ya no se hablaban, se habían peleado las señoras. Qué cosa más triste, ¿verdad? Era esa barbaridad. Eran las últimas hablantes de Boruca ahí en la región de ellas, pero no se hablaban, se habían peleado, entonces no había con quién hablar Boruca, ¿verdad? Porque ya solo podía ir a hablar con ella Boruca. ¿Ven? Ese tipo de cosas parecieran ridículas, pero pasan, ¿verdad? Y así pasan, o sea, al final quedan 7, 6 viejitos que viven muy aislados y ya la lengua pues prácticamente no se escucha. Entonces, como dije, por eso es que se muere una lengua, porque se deja. ¿Y por qué se deja? Bueno, es que la gente a veces tiene ideas muy románticas sobre las lenguas, pero las lenguas tienen que ser útiles. Las lenguas se aprenden porque son medios de comunicación, ¿verdad? Uno no, no, no puede estar pretendiendo que la gente hable una lengua por puro pues, romanticismo, ¿verdad? Eso pasó en Nicaragua con una lengua que se llama el rama. Y los indígenas rama, los indígenas perdieron su lengua. Los últimos hablantes fluidos pues murieron hace unas décadas y entonces se iba a iniciar un proceso de revitalización. Y entonces se fue a la comunidad a decirle, miren, vamos a revitalizar la lengua. Y la comunidad lo que le dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué queremos hablar esa lengua? O sea, eso fue lo que dijo la comunidad. O sea, fue una barbaridad. No, mire, es parte de nuestro bagaje cultural, es muy importante y toda la caraja, pero nosotros no vamos a desgastarnos en aprender una lengua que, ¿verdad? Y obviamente que hay otras situaciones, hay otras comunidades donde más bien están desesperados por recuperar la lengua, pero puede darse el caso que haya comunidades como esta, la de los Ramas, donde ellos dicen, no, la pura verdad, a nosotros no nos interesa hablar esa lengua. Pues, podemos cultivarla como parte de nuestro patrimonio, pero no como lengua vehicular. Y así es que es una cosa práctica, desgraciadamente es una cosa práctica. Bueno, ¿cómo era Costa Rica cuando llegan los españoles? Aquí hay un mapa, vamos a detenernos un poquito en este mapa, que quizá no se ve. Ese mapa permite ver las lenguas que existían en Costa Rica a la llegada de los españoles. Este mapa fue elaborado por dos investigadores de la universidad, por doña Eugenia Ibarra y don Adolfo Constenla. Yo les hablé de Adolfo hace la clase pasada. Y doña Eugenia, bueno, Eugenia está viva todavía, y yo les comenté también que doña Eugenia había dado una conferencia que la buscaran en YouTube, en el Museo de Jade, y que era muy interesante porque ella se ha dedicado a estudiar mucho todos estos pueblos indígenas a la llegada de los españoles y puede hablar con mayor propiedad que yo sobre este tema. Y tiene esa conferencia que dio en el Museo de Jade y está ahí en YouTube, en abril creo que fue que la dio. Y ellos dos, don Adolfo y Eugenia, hicieron un mapa que está publicado y luego este mapa se publicó en La Nación. Y de ahí pasó a la Wikipedia, ¿verdad? Rápidamente no nos vamos a detener, como digo, porque esta clase es de las lenguas que murieron y de hoy en 8 vamos a hablar de las lenguas que lograron sobrevivir. Tenemos Guanacaste, ven ustedes en Guanacaste, ahí tenemos el chorotega, del que vamos a hablar ampliamente hoy, el chorotega, y a la par del chorotega había esa otra lengua que está ahí a la par, el corobicí, ¿verdad?
unos indígenas que se llamaban corobicies, ¿verdad? Y la lengua que probablemente la lengua corobici, ¿verdad? Luego vamos a tener el huetar. Vean que toda la parte central del país, toda la parte central del país era de la lengua huetar, que dominaba prácticamente todo el país, ¿verdad? Era la lengua general que llaman de Costa Rica. Los huetares tenían dos reinos, aparentemente dos reinos, uno con capital en el Huarco de Cartago y otro con la, no recuerdo la pura verdad, porque era el reino de Garavito, ¿verdad? Que era por el lado del Pacífico, ¿verdad? Entonces, y se era una lengua enorme que se extendía por todo el centro del país. Al norte están los Guatusos o Malecu, que todavía pervive, y el Boto, que en ese mapa le ponen el nombre de Rama, porque Don Adolfo tenía la hipótesis de que los Botos en realidad eran ramas, esta lengua rama de Nicaragua, de la que ahora les voy a hablar. En Talamanca tenemos Cabecar y Bribri, más hacia allá, el Teribe, ¿verdad? Y en el sur tenemos la lengua que había en Quepo, la lengua de Quepos, ¿verdad? Que se llama así, idioma Quepo, y el Boruca, que dominaba prácticamente toda la zona sur, dominaba. ¿Verdad? Del Boruca, del Bribri, el Cabecar, Guatuso, Malecu, vamos a hablar después, porque esas lenguas logran sobrevivir porque estaban aisladas de los territorios donde se van a instalar los españoles. Los españoles se van a instalar principalmente en dos partes, en Guanacaste y en el centro del país, el Valle Central. Por eso es que la capital está en el centro del país, porque ahí fue donde se instalaron los españoles, primero Cartago, luego San José, y esas cuatro ciudades grandes que fundaron los españoles, Heredia, Alajuela, San José, Cartago. Ellos se van a instalar en el centro del país, ¿verdad? Y se van a instalar también en Guanacaste. Entonces, donde se va a dar la extinción primero es en esos lugares donde se van a instalar los españoles, porque rápidamente los indígenas van a intentar, como dije ahora, se van a ir asimilando a la población dominante y van a ir aprendiendo la lengua dominante, que es el español rápidamente se pone como lengua dominante y ahí es donde se va a dar este proceso. En zonas que alguna gente llama de refugio, qué sé yo, en las montañas de Talamanca, entonces, ahí no van a entrar, los españoles entraban a Talamanca, pero normalmente salían, ¿verdad? Y después de la rebelión de Pablo Prevere, yo creo que ni entraban, ¿verdad? No les gustaba mucho entrar, más bien hay que ver a Pablo Prevere. Si no hubieran Pablo Prevere, mataba a todo ese montón de gente. Quién sabe para qué esas lenguas sobrevivieran, ¿verdad? Porque evitan, ¿verdad? Ellos evitaron durante 100 años. Después de lo de Pablo Prevere, evitaron, ¿verdad? Como 100 años estar metiéndose por ahí, ¿verdad? Porque como que les agarró miedillo. Entonces, claro, vemos acá que es en donde los españoles se asientan, donde rápidamente se va a dar el proceso de erosión y las lenguas van a morir. Voy ahora sí a la pregunta de referirme a algunas lenguas. La pregunta clave aquí es, ¿qué datos quedaron de las lenguas ya extintas? Es una pregunta, y voy a dar ejemplos y voy a referirme a lenguas que son lenguas muertas. Todas las lenguas de las que vamos a hablar en esta clase son lenguas muertas, ¿verdad? Bueno, quedó muy poco. Sí, respondiendo así, en dos platos, ¿verdad? ¿Qué quedó de las lenguas ya extintas? Quedó muy poco. No quedó la gran cosa, ¿verdad? Y esto, digamos, de ahí no deja de ser una tragedia porque de ahí es, como dije, parte de nuestro patrimonio lingüístico que se perdió irremediablemente. Tendríamos tres casos, ¿verdad? A mí me parece que yo lo puedo clasificar en tres casos. El primer caso es, quedó algo, ¿verdad? ¿Qué me dice? Bueno, quedó algo.
¿Qué significa algo? Bueno, que quedó, quedó algo, es que quedó algo. Como vamos a ver, que hay material lingüístico que se logró recopilar listas de palabras, sobre todo en la colonia lo que se recogían eran listas de palabras. Este, gramáticas y esas cosas se hicieron, pero en otros países donde llegaron grandes intelectuales, es que a los padres, qué vaina que nos tocó, ¿verdad? Estos padres franciscanos que nos tocaron, caramba, ¿verdad? Como era una provincia tirá, aquí así como que grandes intelectuales aquí no había. Entonces, claro, en México hubo gramáticas de lenguas indígenas, ¿verdad? En Sudamérica hay gramáticas de las lenguas indígenas, incluso diccionarios enteros grandísimos de lenguas indígenas, porque llegaron grandes intelectuales que se dedicaron al estudio de las lenguas, pero en Costa Rica, de ahí estos padrecitos franciscanos que nos llegaron, pues con costo, ¿verdad? Pues sabían el catecismo, ¿verdad? Y medio dar misa. Entonces, en Costa Rica se recogieron listas de palabras, ¿verdad? Palabras, básicamente. Luego están las lenguas de las que quedó poco, que vamos a ver un caso que es el huetar, prácticamente no tenemos muchos datos, porque son datos que se llaman indirectos. Cuando yo digo quedó algo, son que directamente se recogió algo. Cuando digo poco, es que lo que queda es indirecto, ¿verdad? Como vamos a ver ahora. Y tercero quedó nada, es que no quedó nada. Hay muchas lenguas de las que no quedó nada. Nada, literalmente, o sea, el nombre nada más. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esta? Pues sí, es ese tipo de barba. Así de enorme es lo que ocurre, ¿verdad? Así de triste es nuestra existencia. Entonces voy a hablar de estos tres casos, y luego pues, escuchamos si tienen alguna duda, pregunta, ¿verdad? El caso número 1, ¿verdad? De una lengua de la que quedó algo es el chorotega, ¿verdad? El chorotega, bueno, yo creo que hablé un poco hace 8 días del chorotega. Recordemos que el chorotega no pertenece a la familia de lenguas del país. Todas las lenguas del país pertenecen a una familia, de eso hablamos hace 8 días, que se llama la familia chipchense, que a su vez pertenece al tronco lenmichi. Pero el chorotega no. Los chorotegas son advenedizos, recuerden, llegaron en el año 800, venían bajando desde México, específicamente desde Chiapas. Ellos vinieron, pam, 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 y se instalaron ahí en, en Guanacaste y parte de Nicaragua. Porque esto es muy importante, el chorotega no solo se hablaba en Guanacaste, el chorotega se hablaba en Nicaragua, ¿verdad? En el sur en la costa sur pacífica nicaragüense, incluso en parte de la isla, y como habíamos dicho, pues, en la isla, en el lago de Nicaragua, en la isla de Ometepe, tenían ahí como un centro muy importante para ellos. Y entonces ellos pertenecen a otra familia que se llama la familia Otomangue, ¿verdad? Se llama Otomangue porque al chorotega también se le llama mangue. O sea, tiene dos nombres, chorotega y mangue. De eso, vamos a dar una clase un día entera, yo creo, de ese montón de problemas que generan los nombres dobles. Normalmente las lenguas tienen dos nombres, ¿verdad? Y el chorotega no es chorotega, pero también se le llama mangue. Y por eso la familia se llama otomangue. El oto es por el otomí, que son las lenguas otomíes que se hablan allá en la capital, pues cerca, muy cerca de la capital mexicana, ¿verdad? Hay una cosa que se llama el Estado de México. Está acá, México es la capital, pero hay un estado que se llama Estado de México. Y ahí se hablan estas lenguas otomíes. También muy mal están. Tengo un amigo que se dedica a estudiar las lenguas otomíes. Muy mal, algunas de ellas ya con solo hablantes viejitos, ¿verdad? 3, 4 viejitos, 6, 7 señores, señoras, es lo que quedan, algunas de ellas en proceso ya de muerte, ¿verdad? Cuando se mueran esos viejitos, se muere la lengua. Otras están en un mejor estado, las lenguas otomíes, y toda esta lengua otomangue, ¿verdad? Es enormísima. Lenguas duras, complejas, con unos sistemas verbales que viviera usted los sistemas, las conjugaciones en estas lenguas, ¿verdad? Y tremendamente tonales, son lenguas tonales por excelencia. Entonces los chorotega
bajaron y se instalaron en el año 800 ahí en Guanacaste. ¿Verdad? ¿Qué quedó de los chorotegas? ¿Verdad? Es la pregunta que está. Del chorotega quedó bastante. Quedó bastante. Tenemos exactamente más o menos 500 palabras y unas 75 frases. ¿Ve? Eso es algo quedó. O sea, no podemos revivir el chorotega, pero tenemos una idea muy, muy buena de qué es. Estas palabras, desgraciadamente, no son de Costa Rica, sino de Nicaragua, porque el chorotega se extinguió primero en Guanacaste, pero quedó vivo mucho más tiempo en Nicaragua. En Guanacaste es muy posible que el chorotega se extinguiera en 1750, por ahí, qué sé yo, 30 años antes, 30 años después, no sé, en fin, por ahí. Número grueso siempre, ¿verdad? Pero yo no, ya para el año 800 no. Para los 1800 ya el chorotega debía estar absolutamente muerto en Guanacaste. Y en Guanacaste solo se recogieron 4 palabras. 4 palabras. Hubo un español que vino y que las recogió en una obra, ¿verdad? Ustedes pueden buscar la obra en internet, está disponible. Y él es Fernández de Oviedo. Pueden poner ahí Fernández de Oviedo y van a encontrar el libro y ahí se mencionan las 4 palabras que se recogieron en Costa Rica. Una de ellas fue perro. Recuerdo que una de ellas fue perro. Igual ahora las podemos buscar. Aquí tengo el diccionario yo de chorotega. ¿Qué ocurre? Bueno, que en Nicaragua el chorotega sobrevive hasta el siglo XIX. En Nicaragua sí va a sobrevivir. Van a haber chorotegas hasta el siglo antepasado, ¿verdad? Y en el siglo XIX, quienes se van a interesar por la lengua son muchos gringos y europeos. Gringos y europeos van a venir a Costa Rica, Centroamérica, vienen. Son ellos que se interesan por la fauna, por las plantas, por las lenguas indígenas. Y entre muchas cosas ellos van a recoger palabras, ¿verdad? Berent, por ejemplo, ¿verdad? Eso, Squire, no me puedo detener desgraciadamente mucho tiempo en la biografía de estos señores, pero es interesante, ¿verdad? Son ellos quienes estudian, ¿verdad? Las lenguas. En Costa Rica, por ejemplo, uno de los primeros que va a estudiar las lenguas indígenas es un obispo. Es un señor muy interesante que viene de Alemania, que se llama Bernardo Augusto Till. Y el obispo creo que es el segundo obispo de Costa Rica, que viene de Alemania y se va a interesar muchísimo en las lenguas de Costa Rica, ¿verdad? Va a pasar tiempo hasta que los propios ticos, los propios nicas, los propios salvadoreños se interesen por las lenguas de su propio país, son extranjeros. Estos extranjeros entonces llegan a Centroamérica y hay unos que pasan por Nicaragua y logran hablar con los últimos viejitos que sabían chorotega, logran ubicar, y ahí está, cuentan la historia, ¿verdad? El señor dice que pagó dinero y dice, vayan y me buscan al viejito más viejito de todos los viejitos, Chorotega, y me lo traen mañana porque quiero recoger palabras de Chorotega. Y entonces, como pagó, fueron y buscaron al señor del culo del mundo y se lo trajeron, ¿verdad? Y entonces se puso a recoger palabras y a recoger frases. Entonces, del chorotega que se hablaba en Nicaragua, quedaron 500 palabras y 75 frases. Esencialmente eso es lo que quedó del chorotega. Entonces, hay cosas que sabemos cómo se dicen en chorotega, pero hay otras que no sabemos, porque las palabras que recogieron fueron las más comunes. Imagínense que otro montón de palabras se perdieron. Y hay cosas que podemos decir en chorotega, porque tenemos 75 frases, como le digo. Entonces, uno puede, ¿cómo es que se llama? Pues saludar en chorotega, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? O creo que uno puede decir cómo es que se llama. Yo me llamo, ¿verdad? Este, pero, mira aquí, tengo dolor de estómago, se puede decir, tengo dolor de estómago, o ya anochece.
en chorotega, pero hay otro montón de cosas que no se pueden decir. O sea, la lengua irremediablemente está perdida. Esos materiales fueron recogidos y reunidos por un investigador de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, que se llama Juan Santiago Quirós, y publicó este libro que está pues disponible, se llama Diccionario Español Chorotega, Chorotega Español. Hay cosas sobre el Chorotega, o sea, sobre el libro que hay cosas en las que coincido, hay cosas en que no. Me parece que las reconstrucciones que él hace, hay que revisar eso, a mi criterio, hay que echarle un ojo, pero en general, digamos, es un material valiosísimo que compendia todo lo que se sabe del Chorotega. Es un libro que podemos, pues, conseguir, ¿verdad? Aquí tengo uno yo. Ahora creo que vi que estaba en PDF y que se puede comprar en PDF. Échenle un ojo porque si se puede comprar en PDF, a lo mejor ustedes lo pueden adquirir en la tienda, en la librería de la UCR. Como digo, es una obra, un trabajo pues valiosísimo que yo creo que hace falta un poco pues mejorar la comprensión de la parte gramatical porque digamos es básicamente una cuestión muy léxica, ¿verdad? Como digo, y todavía podemos echarle mano a la parte gramatical. ¿Por qué? Porque hay una lengua hermana del chorotega, que es la lengua de Chiapas. Yo dije que los chorotegas habían venido desde Chiapas hasta instalarse aquí. En Chiapas había una lengua de la que queda bastante. La lengua está muerta ya también. Se llama el chapaneco. Pero del chapaneco queda suficiente. Y además los padres hicieron esbozos gramaticales de esa lengua y um, era una lengua litúrgica porque ellos rezaban en chapaneco. Todavía hay gente que reza y bueno, y dice que eso que reza es chapaneco. Quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, no es estar tan perdidos porque como las oraciones, como el Padre Nuestro, se aprenden de memoria, el Ave María, entonces eso se aprende de memoria. Entonces, puede ser que no ande tan mal, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Que se puede comparar el chapaneco con lo que quedó con el chorotega y eso ayuda mucho y hay que meterle mano ahí. Ahí se puede meter mano y mejorar nuestra comprensión de la gramática. Creo que hay que revisar las reconstrucciones que hace Juan Santiago, ¿verdad? Personalmente creo que hay que hacerlo a la luz de los nuevos datos que hay del chapaneco. Pero claro, revivir la lengua es imposible, porque como digo, pues lo que quedó tampoco fue mucho. ¿Qué hace usted con 500 frases? 500 palabras, 75 frases no puede hacer gran cosa, ¿verdad? Pero puede servir, pues, sobre todo para la gente de Guanacaste, ¿verdad? Cierro esto de una lengua a la que queda bastante, ¿verdad? Que puede servir para la gente de Guanacaste y para la gente que habla ahí. Ahora ustedes me dicen, es que en Guanacaste hay chorotegas todavía. Bueno, yo no sé si hablé de eso hace 8 días, pero pasa con esto y con la otra lengua de la que voy a hablar, que es el huetar. Pues es que hay huetares, vaya ahí a Zapatón, vaya a Quitirricí, igual en los chorotegas, profesor, que es que usted no va a Matambú, vaya a Matambú y ahí están los chorotegas. Bueno, en realidad, el problema con bueno, obviamente estas poblaciones no hablan la lengua ni tienen conocimiento absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la lengua se perdió hace 200 años. O sea, rotundamente nada. Son poblaciones que además no tenían una conexión directa con su pasado indígena, ¿verdad? Esto hay que manejarlo con mucho cuidado, no sé, porque se puede malinterpretar. En algún momento, en los años 60, 70, digamos que se llegó a estas poblaciones, sobre todo pues por su fenotipo y este tipo de cosas, y, y se les dijo, mire, es que ustedes son indígenas. Ah, sí, no sabíamos. Sí, claro, usted es lo que queda en los chorotecas. Entonces ellos como que han ido construyendo una identidad en las últimas 3 décadas como indígenas, pero no tienen una conexión real con su pasado indígena.
Y además es evidente que están súper mezclados, ¿verdad? Es decir, que no hay una gran, entre yo y ellos no hay una gran diferencia, ¿verdad? Yo que soy porteño, yo no veo una gran diferencia entre ellos y yo. La única diferencia, por supuesto, es que, que, bueno, hacen la famosa cerámica, ¿verdad? Que como yo expliqué, fue que se trajo un ceramista de España. Se llevaron al ceramista al Museo Nacional, le dijeron reproduzca la cerámica Chorotega y una vez que me reproduce la cerámica, enséñele a ellos a hacer la cerámica Chorotega, ¿verdad? Y es un medio de subsistencia. Y pues, nadie está ahí criticando eso, podríamos criticarlo o no. Pero claro, no es el mismo caso, digamos. O sea, hablar de un indígena chorotega no es lo mismo, jamás, pero jamás del mismo caso de un indígena maleco o un indígena bribrio cabeca, que tienen una fuerte conexión y que con su cultura y que ha habido, o de decir, y que ha habido siempre una presencia indígena y que un pueblo que siempre se ha sabido a sí mismo indígena. Sencillamente ellos en algún momento, algunos llaman etnogénesis a todo este proceso, pero bueno, mejor dejarle ese asunto a los antropólogos, ¿verdad? Entonces, claro, este, ay, ¿verdad? Pero bueno, pero no solo el pueblo, ¿verdad? Lo que sí es tremendo, y yo creo que eso sí hay que recalcar, es la negación de la herencia negra, ¿verdad? Yo no sé si yo hablaba un poco la semana pasada sobre ese asunto, ¿verdad? Y hablaba yo sobre ese libro que había publicado Sergio Ramírez, que se llama Tambor Olvidado, ¿verdad? Que habla sobre toda la herencia negra que tiene la costa pacífica nicaragüense, y que es el mismo caso porque Guanacaste tenía conexión. Es decir, hubo población negra traída pues, de origen africano, traída en la colonia y se pobló Guanacaste. Eso es evidente también, o sea, con las caritas, la misma cara mía, el pelo mío, se puede ver mi herencia. Y hay como una negación de eso, ¿verdad? Hay como una negación de eso, como había explicado, y solo se rescata lo indígena, que no pareciera ser lo correcto, ¿verdad? Rescatar las raíces. La marimba como con su origen africano debería rescatarse, recalcar más eso. Bueno, pasamos al segundo caso, caso 2, que es el caso del huetar. En el caso del chorotega tenemos el caso de una lengua en la que queda bastante. 500 palabras, 75 frases. En el caso del huetar, ¿qué pasa con el caso del huetar? Es una lengua en la que queda algo, pero realmente muy poco, muy poco. Lo que queda ha sido compendiado y estudiado por un profesor, era profesor de la Universidad de Costa Rica y luego se fue para Noruega, profesor de la Universidad de Bergen. Miguel Ángel Quesada Pacheco fue profesor mío en la universidad y tiene este libro que se llama Los Huetares, Historia, Lengua, Etnografía y Tradición Oral. Es el mejor compendio que hay. Todo lo que se sabe del huetar está compendiado en este libro que publicó la editorial del Tecnológico de Costa Rica, la editorial tecnológica, la del TEC en Cartago. Desgraciadamente es un libro ya descontinuado. Por acá lo tengo yo acá, ¿verdad? Aquí tengo el libro, Los Huetares. Sí, no se consigue. Hay que ir a una biblioteca a pedirlo prestado o sacarle una fotocopia. No sé si en librerías de viejo sería saludable. Si alguien lo ve en una librería de viejo, pues que me avise, mándeme un WhatsApp para irlo a comprar porque es muy importante. Lo que pasa es que qué lástima que no se reeditó, ¿verdad? Se editó una vez hace 25 años y nunca más se volvió a editar. Entonces ese libro es fundamental y tiene todo lo que queda del huetar. ¿Qué queda del huetar? Del huetar quedan dos cosas quedan del huetar. Uno es palabras de sustrato que se usan en el Valle Central. ¿Por qué en el Valle Central? Porque
como dije, el huetar era la lengua del Valle Central. Era la lengua. ¿Qué se hablaba en Cartago? Huetar. ¿Qué se hablaba en San José? Huetar. En Heredia, Alajuela, en todas estas regiones, Acerrí, todo lo que se hablaba en toda la gran olla del centro del país es huetar. Ahí quedan palabras que se usan y que son propias y que son herencia, por lo tanto, del huetar. Sospechamos. Aquí ya empezamos a movernos en el ámbito de la sospecha, desgraciadamente, ¿verdad? Pero bueno, normalmente caminamos firme, no importa si usted lo hace sospechar, pero ¿cómo es que se llama? No importa si usted sospecha, este, este, que, ¿cómo es que se llama? Que siempre y cuando sea un poco más firme, ¿verdad? Un poco más firme, ¿verdad? No hacerlo, o sea, no lanzar por lanzar hipótesis. Y lo otro ahí la palabra sustrato. Cuando hablamos de sustrato, son palabras que quedan de una lengua que se murió, ¿verdad? Eso es, una lengua que se murió. La lengua se muere, pero deja rastros, ¿verdad? ¿Cuántas palabras hay? Son un montón, ¿verdad? Pueden buscar el libro. Aquí hay que buscar, léanse en el libro, ¿verdad? Como que ya los mandé a leer. Ahí hay un apartado donde están todas las palabras. Yo voy a mencionar algunas palabras de ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de palabra que quedó, que era del, del huetar. Yihuirro. El ave nacional, eso es bonita palabra. Yihuirro. Yihuirro es el ave nacional y es horrible, por cierto, porque yo no entiendo por qué son tan feos los chigüirros, ¿verdad? Yo me imagino que es porque cantan bonito, no sé, tal vez es por eso. En la lluvia es que cantan, ¿verdad? Sí. Los caballos que nos llaman chonk chonk, ¿verdad? Bueno, la cosa es que el jigüirro, este, es palabra huetar, que usamos todos los días, ¿verdad? Y hasta ahí, o sea, no se puede decir mucho. A mí me encantaría decir un poco más, pero no puedo, uno puede decir ese ro, ru, ¿verdad? A lo mejor está emparentado con du, pájaro, en Bríbrica Becker, pero ya eso es pura especulación, ¿verdad? Como digo, ¿verdad? Dividir la palabra en yiwi y ro, que puede ser ru, y de ru, du, ¿verdad? Pero todo eso es pura especulación. Y como digo, la lingüística es una ciencia. La lingüística no puede darse el lujo de estar inventando varas. Jamás. Entonces, desgraciadamente, el análisis de esas palabras a veces es difícil. Entonces, jigüirro es una palabra muy probablemente huetar, que es parte del sustrato. Otro ejemplo, purru. A mí me encanta la palabra purru, a pesar de que nosotros no la usamos porque es palabra del Valle Central. Esa palabra solo se usa en el Valle Central. En Punta Arenas, mi abuelo no usaba la palabra burruja. Mi abuelo usaba la palabra que es herencia española, que es jejen, jejen. Pero el jejen y la purruja, según entiendo yo, son lo mismo, o al menos pican igual. Entonces, esta palabra, digamos, es claramente una herencia huetar que se usa en el Valle Central de Costa Rica. Con esta palabra, por ejemplo, es una cosa muy bonita porque podemos compararla con, por ejemplo, el cabecar. Aquí les estoy poniendo, no sé si lo pueden ver, una, eh, ¿cómo se dice purruja en cabecar? Esto está tomado del diccionario cabecar de don Enrique Margery. Y en cabecar, murunchuac, murunchuac. Murun Shuak. Ahí lo escribió separado, pero en realidad debería escribirse pegado. Pero vean ustedes que podemos ver ¿cómo es que se llama? Que en Cabecar hay una nasalidad que se ha perdido en la palabra, ¿verdad? Y eso era también otra cosa que conversábamos la vez pasada.
desgraciadamente no podemos estar seguros, ni en el caso del chorotega, ni en el caso del huetar, de cómo sonaban estas lenguas. Porque en el caso del chorotega, las personas que recogieron los datos, los recogieron y los escribieron basados en su propia lengua. Hay una interferencia ahí, ¿verdad? No podemos estar seguros que gente que no era profesional y que escribía tal como oía. Y lo mismo pasa con el huetar. No podemos saber cómo sonaba el huetar porque son palabras ya incorporadas al español. El español incorpora estas palabras y entonces al incorporarlas se pierde irremediablemente la fonética original. Es lo mismo que pasa cuando incorporamos una palabra al inglés, ¿verdad? Decimos coffee maker. Coffee maker se dice con pronunciación en español, ¿verdad? Nadie dice coffee, o sea, coffee, es coffee maker. ¿Verdad? Nadie se pone así coffee. No, coffee maker. Entonces está prácticamente incorporada y españolizada la palabra. Lo mismo ocurre con estas palabras que son herencia de las lenguas indígenas. Son palabras españolizadas. Pero ¿qué podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, que en Cabecar hay una nasalidad que parece haberse perdido en, en Huetar. Entonces ahí uno va echando, pues, cosas, ¿verdad? Y va uno, pues, echándole, este, un poco, pues, de trabajo. Y si usted junta varias palabras que en los que pasa eso, ya usted va caminando más seguro, ¿verdad? Por ejemplo, boruca, la palabra boruca muy probablemente es huetar, ¿verdad? El nombre como tal, ¿verdad? Porque como ellos se llaman brunca, ellos en su propia lengua, brunca, vean que brun, este, ahí está la nasal, ¿verdad? La N, brun, pero boru, y ahí no hay nada, ¿verdad? Boruca, ¿verdad? Entonces uno va hilando un poquito más fino. Y esa nasalidad que está también aparece en Cabecar, porque brunca, boruca, tiene que ver con la palabra ceniza en todas estas lenguas. No me puedo detener mucho en esto, porque si no se me va la clase y tampoco quiero aburrirlos, ¿verdad? Aunque son lo que para nosotros es sumamente apasionante dedicar estos espacios a palabras. Bueno, y voy a darles mi última palabra favorita. Es mi palabra favorita el huetar. Oye, yo tengo esta palabra de huetar favorita mía es pisuica. A mí me encanta. Mi palabra favorita es huetar, pisuicas. ¿Verdad? Que es como el demonio, el diablo, ¿verdad? Hermosísimo. Qué palabra más hermosa. Hablando de herencias riquísimas que nos ha dejado la lengua huetar, pisuicas. Es que hasta rico suena decirlo, ¿verdad? ¿A usted no les gusta? A ver, díganlo, pisuicas. Es que suena hermoso eso. Significa diablo. En Cabecar, diablo es B. Y entonces sabemos que esa pi del inicio de la palabra pisuicas está emparentada con B en Cabecar, que significa diablo, y también en Bribri. También en Bribri, ¿cómo es que se llama? Solo que en Bribri se escribe con la tilde hacia el otro lado. Entonces, claro. Y ustedes vean qué curioso, que donde hay una P en Huetar, en Cabecar hay una B. Hay otros casos donde se ha logrado comprobar que donde hay una P, hay una B. Y entonces se va confirmando la famosa ley fonética que yo hablaba la semana pasada. Entonces eso usted va amarrando, va creando poquito a poco, va dejando, es como los indicios, ¿verdad? Y finalmente logra conseguir algo más firme. O sea, entonces, de huetar, ¿verdad? Se pueden decir cosas. Quedó muy poco, pero se pueden decir cosas. ¿Qué más quedó del huetar? La segunda cosa que quedó del huetar son los topónimos. Si no saben qué es un topónimo, es muy fácil, son los nombres de lugares. Los nombres de lugares, Costa Rica tiene un montón de nombres indígenas a lo de ancho, y los nombres de los lugares ¿cómo es que se llama?
en el centro del país son huetares. Entonces, un pueblo indígena, típico pueblo indígena, Curridabat. Curridabat era un pueblo indígena, típico, ¿verdad? En Curridabat, por cierto, vivió, en ese pueblo indígena de Curridabat vivió una indígena muy famosa que se llama Catalina Tuya. Catalina Tuya es muy famosa porque prácticamente todo el mundo en el Valle Central es pariente de esa señora, ¿verdad? Esa señora dijo, voy a poblar, vamos a poblar Costa Rica. Entonces es una de las indígenas de la cual todos, yo incluido, soy descendiente. Y me imagino que ustedes también, ¿verdad? Porque como digo, todo el Valle Central está emparentado con Catalina Tuya, que vivió en el pueblo indígena de Curridabat. Obviamente todo el Valle Central también tiene sangre española, muchísima sangre española, ¿verdad? Sí, casi que todos también, todos los del Valle Central descienden del conquistador español, de Vázquez de Coronado. O sea, vivir en el Valle Central y no ser descendiente de Vázquez de Coronado es prácticamente imposible. Pero también de Catalina Tuya, que vivía en el pueblo indígena de Curridabat. Ok, entonces Curridabat es una palabra huetar, nombre del lugar. Muchas veces no sabemos qué significan estos nombres. Muchas veces no lo sabemos. Y tenemos que hacer toda una investigación muy fuerte para tratar de comprender qué significan esto. Y la gente inventa significados y dicen es que acerrí significa tal cosa y es que el otro nombre significa tal, pero en la mayor gran, hay que ser sinceros, en la gran mayoría de los casos no sabemos lo que significan esos nombres. Ahora, hay sospechas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho este caso. Es típico de los pueblos indígenas huetares terminar en eres, eris, ¿verdad? Están por todo el país, por todo el país hay pueblos terminados en res, ris, bueno, en eris, coris, por supuesto, y en eres todavía muchísimos más. Agres, Agres, el río que queda en Escazú, por Multiplazas, Escazú queda, ¿verdad? Hay como un edificio donde se ve, y hay como un pueblo ahí, un residencial. Aquí ahorita olvido el nombre de ricos, por supuesto, porque ahí viven los ricos y millonarios. Creo que está el Country Club, esas cosas por ahí, ¿verdad? Ahí me ayudan ustedes, ¿verdad? Los que vivan por ahí. Y ahí está el río Agres, ¿verdad? Toyogres es el río de Cartago, ¿verdad? El río que pasa por donde, al este. El río Toyogres pasa al este de Cartago. Es un río no muy grande. Turrubares, ¿verdad? Vean qué curioso, Turrubares, Aquiares. Para que vean cómo se extendía estos huetares, se extendían por todo el centro del país. Eran enormes, porque Turrubares está al lado allá y Aquiares está al lado allá, por Turrialba, ¿verdad? Entonces, imagínense, Turrubares por allá, Aquiares por allá. Entonces, la distancia de Aquiares a Turrubares es enorme, pero tienen el mismo Oresris, Siquirres, Tacares, Ticúfres, Turrúcares, y yo puedo seguir la lista porque la lista es enorme. Juraría que son decenas, perdón, no cientos, decenas de nombres de lugares que tienen esa terminación. Miguel Ángel dice que esa terminación significa lugar donde abunda, ¿verdad? Es decir, que Aquiares sería el lugar donde abunde la Aquia, que no sabemos qué significa. O que Turrubares sería el lugar donde abunda la Turruba, que no sabemos qué es. Yo no creo en esa versión. Yo personalmente creo que eso significa río. Estoy casi seguro que eso significa río. Es decir, que en realidad Toyogres está clarísimo. O sea, Toyogres es un río. Entonces, Toyogres es el río del Toyog, que no sabemos qué es. Y Coris es probablemente el río del Co, ¿verdad? Que también aparece, ese Co aparece mucho en palabras huetares, ¿verdad? Como en Tacaco, ¿verdad?
ahí aparece ese con. Y en otras eh, palabras aparecen. Tacaco es palabra huetar también, por supuesto, ¿verdad? Típicos, el tacaco solo existe en Costa Rica y solo existe en el Valle Central. Bueno, ya para ir cerrando, vamos al caso número 3 y escuchar un poco, pues, si tienen alguna pregunta. El caso número 3, lenguas de Profe, las que no queda nada. Perdón. es que esa es una pequeña pregunta. Es que yo una vez había escuchado que supuestamente, digamos, la expresión de decir upe cuando uno toca la puerta venía del huetar, pero no sé si eso será cierto o no. Sí, bueno, eso lo iba a dejar para el final, de lo que la gente inventa. Entonces, Ujú. inventos, ¿verdad? Vea, como digo yo, está bien especular, pero hay que hacerlo con ¿cómo es que se llama? Con Bases, firmeza, ¿entiendes? con firmeza, con base, o sea, no, pero no ponerse a inventar y a decir yeguadas. Entonces, sí, a un señor se le ocurrió de un pronto a otro, no, upe, la palabra, upe, es decir, es una palabra, huetar, y que está relacionada con P, que en las lenguas de Talamanca, pi es gente, persona. Puro invento, yeguada, o sea, por el amor de Dios, eso no tiene ninguna base de ningún tipo. El mismo Miguel Ángel Quesada, que escribió el libro Los Huetares, él desmintió eso. Busquen, por favor, creo que yo también hablé de eso hace 8 días. Este, él escribe un artículo donde desmiente que tal cosa sea posible, o sea, no tiene ningún basamento. ¿Por qué? Y una de las preguntas básicas es ¿por qué? Porque no existe ningún registro de la palabra UPE en un documento que nos pueda, ¿verdad? Es decir, permitir semejante cosa, ¿verdad? Además, es decir, tras de eso yo le agrego, ¿verdad? Es decir, resulta, sucede, acontece, ¿verdad? Y ese es un argumento fuertísimo, que los indígenas, el saludo es al revés. El saludo es al revés. En los pueblos indígenas, no saluda el que llega, ¿verdad? Sino el que está en la casa, ¿verdad? Eso pasa mucho. Vieran qué triste, eso le pasaba mucho a los cabécares que iban al banco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuesta, verdad? Entonces el pobre señor llegaba al banco, ¿verdad? Nacional, y llegaba y se paraba ahí, ¿verdad? Y le dice, y hay gente que dice, ¿qué le pasa, señor? Como idiota y parado, ¿verdad? Y entonces una vez me preguntan a mí, ¿y ese señor por qué llegó y se paró ahí? ¿Verdad? Ese señor está ahí parado esperando que usted lo salude. Entonces, así es. Eso es, porque no el que llega, sino el que está, ¿verdad? Es la cortesía, se llama el sistema de cortesía, está al revés, por así decirlo. Cuando usted llega a una casa, en el sistema tradicional, usted llegaba y esperaba que lo saludaran, porque eso significa que le están dando la bienvenida. Si usted llega a una casa y no lo saludan, es que no le están dando la bienvenida, agarre sus cosas y se va. Entonces, de media vuelta y se va, porque la cosa se puede poner fea. Entonces, claro, vean ustedes que en los pueblos indígenas entonces no era de llegar y, ¿cómo que se llama? Esa costumbre, no, por supuesto que esa costumbre es más bien una costumbre europea. Y a alguien de pronto se le ocurre decir que UPE es huetar, pero sin ningún basamento de ningún tipo. ¿Verdad? Es decir, en realidad no sabemos de dónde venga esa palabra. Alguna gente dice que viene de Guadalupe, pero quién sabe, ¿verdad? Pues, no, eso también habría que buscar un argumento bien fuerte. Pero gracias por preguntarme, porque sí, mucha gente inventa cosas. Es decir, eso, yo creo que de eso hablamos la semana pasada, Sí, la que semana sí, pasada también. hablábamos de que se inventan un pasado indígena para las cosas. Yo no sé si les conté el caso también en la semana pasada de la miel que se come en Semana Santa. ¿Cuál es la miel que se come en Semana Santa en el centro del país? Chiverre. El chiverre, la miel de chiverre. Entonces resulta que a alguien se le ocurrió decir que la miel que comemos en Semana Santa, bueno, que comen en el Valle Central, porque como digo, yo como soy porteño, realmente nosotros no comemos mucho chiverre. Eso es más del centro del país.
A alguien se le ocurrió que el chiverri era, la miel de chiverri era, indígena. Cuando, o sea, por Dios, o sea, los indígenas no tenían azúcar, el azúcar la trajeron los españoles. Y no tenían postres, tampoco, no había postres. Ese concepto de postre es de la miel, es traído de los españoles. Entonces, una vez, yo no sé si les conté, que entonces yo compré unas empanaditas de miel de chiverre porque iba a pasar la Semana Santa a España, a Madrid. Iba para Madrid y a otros lugares. Entonces, dije, voy a llevarles unas empanaditas de miel de chiverre a mis amigos en Madrid. Y entonces pasé ahí por Vishnu, que existía el restaurante, compro las empanadas y entonces me las llevo para Madrid, ¿verdad? Y cuando llego a Madrid, pues todo el mundo empieza a probar las empanadas y todo el mundo dice, ay, esto es cabello de ángel. Y lo venden ahí a la vuelta de aquí, ¿verdad? O sea que, es decir, evidentemente, la miel de chiverri la venden, ¿cómo es que se llama? En Madrid. Nada más que la hacen con calabaza, por supuesto, que la hacen con la calabaza. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando los españoles llegan, sustituyen la calabaza por lo primero que se les parece que es más factible hacer. Pero allá se llama cabello de ángel y es evidentemente que es una herencia. Eso no importa, ni es malo ni es bueno, pero lo que pasa es que la gente falsifica a veces los procesos y eso desgraciadamente, ya y la verdad, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la gente, verdad? Hay un dicho en latín, sed magis amica veritas. Es más amiga la verdad, ¿verdad? O mi abuela decía que por la verdad murió Cristo. Yo no sé si murió por eso o no, pero la cosa es que la verdad tiene eh, hay que trabajar un poco con ese asunto. No sé si le contesté o no le contesté. Sí, sí, profe. Clarísimo, muchas gracias. Ok, más bien me alargué. Qué barbaridad, es que yo me pongo, No, pero vieran es que interesante. me Sí. indigno también con estas cosas que la gente inventa, ¿verdad? Sí. Igual pasa con los nombres de los lugares y que Escazú significa tal cosa. Todo es puro invento. No sabemos qué significa Escazú, ¿verdad? Más allá de que efectivamente es un nombre indígena. Bueno, iba a hablar ya del último caso, pues para ir cerrando, que es el caso de lenguas de las que no quedó nada. Nada, nada. Una cosa, pero qué triste, por el amor de Dios. O sea, hay lenguas de las que no quedó. Ahora yo estaba hablando de los tices y los catapas, ¿verdad? Que prácticamente son el nombre. Pero aquí quisiera hablar de tres, Corobicí, Quepo y Boto, ¿verdad? Yo mencioné ahora los Corobicíes que estaban allá en la frontera, en Guanacaste, casi que en la frontera con Punta Arenas y que abarcaban entonces Tilarán, por ejemplo. Aparentemente por ahí estaban esos compadres. Quepo, que es los de Quepos, hoy día tenemos todavía la ciudad de Quepos. Por supuesto que ahí no queda un solo indígena Quepo, no queda un solo indígena Corobicí. Y los votos que estaban en el norte del país. A diferencia de, como dije, estos señores, los chorotegas y los huetares. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya ahí rotundamente ir a Quepos a buscar indígenas, ya hay que estar demente. Entonces, no, seguro fueron y no vieron a nadie con carita media india, entonces no pudieron inventarse unos indígenas. Entonces, como se hicieron con los huetares, ¿verdad? Se fueron a Quitirricí, a Zapatón, y le dijeron, ay, ¿ustedes sabían que ustedes son indígenas? No, no sabíamos que nosotros somos. No, si ustedes son indígenas. Y de un pronto a otro se inventaron los huetares, ¿verdad? Y ahí pues ellos han ido, por supuesto que a lo largo de 30, 40 años, las personas que se dicen huetares han ido desarrollando cierta indigenidad o no sé si se me permite el uso del término. Aspectos culturales, han ido creando aspectos culturales. El problema es que muchas veces en esta búsqueda insaciable por buscar aspectos culturales terminan haciendo mamarrachos, ¿verdad? Mamarrachos o cosas realmente espantosas, ¿verdad? Entonces, porque uno tiene estereotipos mentales. Entonces, claro, si su estereotipo mental es el indígena de las películas de Hollywood, ¿verdad? Entonces termina usando el pelo largo. Ay, yo voy a usar el pelo largo, ¿verdad? Como los indígenas, ¿verdad? Los comanches, que aparecen en las películas de indios,
¿verdad? Pero no usaban el pelo largo, ¿verdad? ¿Cómo es que se notó? Toda una discusión, ¿verdad? No voy a meterme aquí en eso del pelo largo, que si tienen que usar el pelo largo, el pelo corto, ¿verdad? Pero ese pelo largo que aparece en las películas de Hollywood, de ahí, como digo, pues, es una cosa muy, muy cuestionable, ¿verdad? Porque termina siendo algo que usted, está tomando de fuera. Pero también, ¿quién soy yo para estarle diciendo a la gente si tiene que tener pelo corto o largo? Que cada quien lo tenga como le la gana. Entonces, claro, el caso 3 es de estas lenguas de las que prácticamente no quedó nada, nada, nada. Voy a dar el caso del el quepo. Ahí estaba el texto de Miguel Ángel Quesada, que he citado, que es un análisis de una lista de indígenas que tenían nombres de quepo, pero de este idioma solo quedó una palabra, ¿verdad? Nada más una palabra. Usted se imagina, ¿de qué se puede decir? De una lengua de la que quedó una palabra, ¿no? Que es chirop, que es una planta medicinal que aparentemente se usaba para problemas estomacales o algo así. No sabemos qué planta es. Solo sabemos que era para eso, una planta medicinal. Nada más una palabra, nada más. Eso fue todo lo que quedó. Nada más. Entonces, ¿qué puede decirse de una lengua de la que queda tan poco? Bueno, y la lista de nombres indígenas que logró recuperar de los archivos Miguel Ángel y que se publicó en ese texto que ustedes tenían ahí, como lectura complementaria. Realmente es muy, muy poco, muy, muy poco. Porque entonces entramos al ámbito de la especulación. Se especula, básicamente. Un asunto aquí con la especulación es, por ejemplo, pero que es una especulación, vuelvo al punto que se basa en datos. Usted puede especular, ¿verdad? Pero puede basarse en datos reales. Por ejemplo, tenemos sospechosamente, un montón de nombres de lugares que terminan en sí, ¿verdad? Eso es sospechoso, ¿verdad? Entonces tiene Corobicí, tiene Orosi, tiene Bagasi, de donde viene Bagases. Vea, eso sí, sí, ¿verdad? Y no solamente los tiene del lado de allá de Guanacaste, donde es posible que, ¿verdad? Esas palabras sean corobicíes, sino que incluso los tiene como que de este lado del país, ¿verdad? Usted tiene Tobosi, que es un pueblito aquí por, por Cartago, Pocosí, ¿verdad? El cantón de Pocosí, cuya cabecera es Guapiles, Uxarraxí, de donde viene Ujarrás, por ejemplo. Entonces, uno empieza a sospechar. En esta lengua, rama de la que hablé ahora al inicio, ahora yo estaba hablando de la lengua rama, sí, con alargamiento, es río. Entonces uno sospecha que muy probablemente estas palabras definitivamente en sí podrían ser río de algo, ¿verdad? Río de algo. Pero es una sospecha, ¿verdad? Y que posiblemente entonces estas lenguas estuvieran emparentadas. Es una buena sospecha, una buena hipótesis, pero como digo, no deja de ser eso, ¿verdad? Una muy buena sospecha, no estamos seguros, ¿verdad? Y eso es todo lo que uno puede decir de una lengua como el corobicí o el voto, ¿verdad? Es decir, sencillamente no quedó nada, pero probablemente como esas palabras eran de esas lenguas, tal vez, ¿verdad? Y de ahí es donde se basa el maestro Constenla para decir que en realidad el corobicí y el voto eran rama o una o variedades lingüísticas muy cercanas a ellas, ¿verdad? El rama, la lengua más cercana al rama es el huatuso. El huatuso, o maleco, que se habla en Alajuela. Entonces, en rama sí es río. A lo mejor esas terminaciones en sí son río. Hay que investigar más, hay que darle más cabeza a eso. Y ojalá que aparecieran más datos, ¿verdad? Siempre
es bueno buscar en los archivos, puede ser que algo aparezca, ¿verdad? Es decir, del Huetar, por ejemplo, sabemos que los padres franciscanos hicieron catecismos, y, y- pero nunca han aparecido. O sea, si por milagro aparecieran, porque personalmente creo que eso ya se perdió irremediablemente. Eso sería ¿verdad? Un boom, una bomba así enorme, ¿verdad? Porque nos daría datos enormes sobre esa lengua, ¿verdad? Hay gente que todavía tiene la esperanza de que por ahí ande el catecismo. Yo personalmente creo que no, ¿verdad? Creo que se perdió irremediablemente. Quién sabe, pero como digo, hay que seguir buscando en los archivos, ¿verdad? Desgraciadamente muchas veces los archivos se quemaron, ¿verdad? Es el caso del archivo general de los franciscanos. En Costa Rica fue evangelizada por franciscanos, ¿verdad? Los franciscanos que todavía están ahí en Cartago, aquí en Cartago hay una iglesia donde está el convento de los franciscanos. Se ve porque parece que tiene como jeroglíficos, pero no son jeroglíficos, son unos símbolos raros que tiene ahí en la fachada. Ese es ahí tienen 400 años los franciscanos de estar ahí. Los franciscanos tenían la base en Querétaro, México. Hay otro convento muy grandote y ahí estaba el archivo, pero ese archivo de Querétaro se quemó durante la Revolución Mexicana. También es un bonito viaje ir a Querétaro y se pueden ir a ver el convento de los franciscanos. Tienen un árbol que dicen que es milagroso, yo no sé, que es un árbol que produce unas espinas con forma de cruz y que supuestamente el árbol es milagroso. Pues como yo no creo en esas cosas, yo fui una vez, ¿verdad? Pero como digo, tampoco a Querétaro y fui ahí al convento. Y vi las espinas esas. Pero aparte de eso, digamos, es decir, no se puede, como se quemó el archivo, entonces muchos archivos se han quemado y se perdieron irremediablemente, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Es triste, sumamente triste, pero así es, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas, comentarios, acotaciones, quejas o reclamos, ¿verdad? Hay una en el chat, si no quieres hablar, puede ponerla en el chat. Hay una en el chat que dice que ¿cuál lengua o cuáles vinieron a ocupar estos territorios? Que no fuera el español. Realmente no entiendo bien la pregunta. Como que a quién sustituyó los chorotegas. Que, que no fuera el español. No sé si la persona que la hizo puede aclararlo. No sé si es que cuando llega el Chorotega, efectivamente ya había gente ahí, pero seguramente hubo un proceso de desplazamiento, de desplazamiento. Pero eso ya es tema no de la lingüística, sino de la arqueología, porque pueden ver los diversos estratos. Aquí hay un tipo de cerámica y aquí hay otro tipo de cerámica, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, es Sí, más sí, un buenas tema. noches, profesor. Ajá, dígame. Sí, correcto. No, precisamente esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta, que además de la lengua, ¿cómo fue que se fue desplazando el pueblo chorotega, digamos, a otra parte, ¿verdad? Cuando estuvieron los españoles. Sí, cuando estuvieron los españoles, no, los chorotegas se quedaron de ahí, excepto una cantidad muy grande de chorotegas que hubo que sacar, bueno, no hubo que sacarse, los españoles sacaron un montón de chorotegas y se los llevaron para Sudamérica. Ahorita no recuerdo si fue creo que para una guerra o algo así, una lucha. Y entonces echaron manos de los chortegas y se los llevaron para allá. Y obviamente no volvieron. Entonces eso diezmó también la población de Guanacaste. Cuando la población indígena bajaba, como en este caso, había dos posibilidades. Los españoles repoblaban con otros indígenas o con la población negra, ¿verdad?
los esclavos traídos de África. Con la segunda menos, porque Costa Rica no era un país, bueno, no era una provincia pudiente. Aquí la gente tampoco, había esclavos, por supuesto, pero tampoco en cantidades exageradas, porque aquí no había tanto dinero para estar comprando esclavos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay procesos históricos que tenemos claros. Sabemos, por ejemplo, que se sacaron gente de Talamanca, Cabécares y se llevaron a Nicoya. Los españoles a cada rato estaban entrando a Talamanca para sacar indígenas. Los capturaban y trataban de repoblar pueblos. Sacaban indígenas de Talamanca y poblaban Tres Ríos. Sacaron indígenas de Talamanca y poblaron Cot. Cuando los indígenas de Cot, de Cartago, fue bajando la población, iban y sacaban gente de Talamanca y repoblaban Cot, repoblaban Tres Ríos, repoblaron Nicoya. Sacaron indígenas de acá y se los llevaron para allá y los repoblaron. Pero En también los desplazamientos, profesor, disculpe, sí, eso lograba, por así decirlo, pegar, ¿verdad? En las otras poblaciones donde ellos se lo llevaban. ellos los llevaban y la gente se quedaba ya viviendo ahí, ¿verdad? Sí, Ah, ok. los llevaban pues a la fuerza, desgraciadamente, pero Ah, ya luego la gente se asentaba ahí y con el tiempo pues usted se asienta y se queda en donde están, ¿verdad? Y también llevaban población, como digo, negra, ¿verdad? Que en Guanacaste es evidente que hay una herencia negra, ¿verdad? Es decir, esta señora grandototas, ¿verdad? Es las que hacen las tortillas con estos. ¿Te han visto el brazo esa señora? Yo creo que el brazo esa señora. Este, este, no, eso, las indígenas son menuditas. Yo no sé cómo decirlo, las indígenas no son mujeres grandotas, sino que tienden a ser más un modelo compactito. Entonces, eso es evidente, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Por el fenotipo. Entonces, claro, ahí lo que vemos es que se repobló con esta gente. Luego esta gente se mezcló con los españoles y de ahí salimos nosotros. De ahí salimos nosotros. De la mezcla entre indígenas, españoles y negros salimos nosotros, ¿verdad? La población hispana que hoy está pues en el Valle Central y en todo este lado. Eso es muy fácil verlo con cualquier estudio genealógico. No sé si quedó claro, no quedó claro. totalmente, ya quedó resuelto. Perfecto. Ok, muchísimas gracias por su pregunta. Profesor, No, sí, dígame, buenas noches. Yo dígame. quiero preguntar con respecto a las lenguas. Bueno, ya voy entendiendo que se pobla el continente americano, por un lado por allá por el estrecho de Bering y por el otro lado por América del Sur. Ahí se van expandiendo y se vienen hacia Centroamérica y están los indígenas en Costa Rica, porque nosotros estamos hablando de Costa Rica precisamente. Entonces, cualquier lengua que hubiera en Costa Rica, cuando usted dice que se calculan 10 o 14, estas siempre fueron orales, nunca tuvieron escritura, porque yo entiendo que lo que hay recopilado, diccionarios o cosas, están en nuestro ABC. Yo una cosa la tengo muy confusa, por ejemplo, estaba el códice maya, que sí era con su sistema de escritura, que creo que fue destruido. Nosotros en Costa Rica nunca tuvimos escritura legítima indígena. Era solamente oral, la lengua era oral. ¿O cómo es esta cosa? Correcto, las Perdón, lenguas ahí terminé del ya. país, sí, gracias por la pregunta. Las lenguas costarricenses siempre han sido orales completamente. No hubo en Costa Rica un sistema de escritura, ¿verdad? Que permitiera codificar, ¿verdad? Los indígenas de acá eran, digamos que, más sencillos, si se me permite el término y no se malinterpreta. La escritura ya es de pueblos que han evolucionado hacia sociedades políticamente más complejas. Los mayas desarrollaron, ¿verdad? La escritura, o aparentemente la tomaron de otro pueblo, según las últimas investigaciones, pero ellos la desarrollaron para su propia lengua y ellos escribieron. Y por eso es que conocemos el maya que llamamos clásico. Están las lenguas mayas actuales, muchas de ellas vivas, otras de ellas muertas,
pero tenemos un maya clásico. El maya clásico es el que se escribe con la escritura maya, que es una escritura de tipo jeroglífico y que ustedes pueden ir a ver a Guatemala, a México también, ¿verdad? Es decir, Yucatán. En Guatemala pueden ir a Tikal, es un bonito viaje, hacer el viaje vertical y ver las estelas de piedra donde está registrada los hechos históricos de los mayas, ¿verdad? De esa lengua maya solo quedaron estas estelas de piedra y unos códices. Quedaron 4 códices porque la mayoría de los códices que había los quemaron los obispos españoles, los padres españoles eran tremendamente, qué señores, ¿verdad? Era de pegarse un tiro, pero los padres españoles quemaron la mayoría de los códices y solo quedan 4, perdón, así. Y no hay entonces, digamos, ninguna forma propia, autóctona de escribir la lengua. Las lenguas indígenas se empiezan a escribir cuando llegan los españoles y empiezan a escribirlas con la ortografía y a como ellos las escuchaban. Las primeras palabras indígenas que se registran están en Fernández de Oviedo, como dije, Oviedo en 1520 y algo, el Chorotega, Fernández de Oviedo pasa por la región Chorotega, recoge 4 palabras chorotegas, las primeras 4 palabras que se recogen en Costa Rica son chorotegas, y luego son 4 palabras, unas 4 palabras más que va a recoger un italiano que viene como 15 años después, 1530 y algo, 34, se llama Girolamo Benzoni, viene a Costa Rica, pasa por toda esta región del Reventazón, Turrialba, y va a recoger palabras indígenas, son cabécares, palabras cabécares, recoge Girolamo Benzoni, y esas son las primeras palabras que se recogen. Y a lo largo de todo el periodo colonial se van a recoger muchas palabras más, algunas que llamamos incidentalmente y otras ya con listas de palabras que se conservan en el Archivo de Indias en Sevilla, España. Pero sí, hasta que no llegan los españoles, las lenguas indígenas nuestras no van a codificarse por escrito. Y todavía hoy día muchas de las lenguas indígenas, ¿verdad? Siguen siendo orales. Los indígenas son muy poco dados a escribir su propia lengua. O sea, uno va a los cabécares, por ejemplo, a los noves o guaymíes, y ellos son muy poco dados a escribir su lengua. Es lengua oral prácticamente, solamente. Bueno, no Profesor, sé. con respecto a esto que usted dijo del yigüirro, que es una palabra indígena, hay una palabra que tal vez la gente no la conoce. Soterré es un pájaro y choterré es una planta pequeñilla que es para la tos. Y me suenan a puro indígena. Soterré y choterré. No sé si usted las ha oído. Son de Sí, tiempo de antes, tal vez por eso soterré usted... es un pájaro, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo es que se llama? Y sí, esa palabra es hueta. Choterré. Yo entiendo que es lo mismo, que es una variante de pronunciación. Y soterré o choterré es lo mismo. Entiendo que es lo mismo. Y es palabra huetar. Tiene usted toda la razón. Es muy probablemente esa palabra sea huetar, es el nombre de un pájaro, ¿verdad? Y es una palabra que solo se usa en el Valle Sí, Central. Y sí, efectivamente, muy sí, probable pero huetar. Pero el choterré por mi mamá, que es una persona ya muy de muy tiempo de antes, el choterré es una planta medicinal para la tos. Choterré no tiene nada que ver con el pájaro, es una planta. Yo la conocí, nos daban chiquitillos. Es una planta medicinal usada antiguamente en el campo para aplacar la tos a los chiquitos cuando les daban aquellas toses de la tosferina y todo eso. Choterré. Yo lo conocí, era una plantilla y ahí nos daban y la teníamos que tomar. Sí, tal vez sí Sí, sobre podríamos esa planta no investigar un tengo poquito sobre esa planta. conocimiento yo. Sí.
Deme tiempo, hoy soy un curso con la doctora Patricia Cedo, que es nutricionista y que le interesan todos esos temas. Posiblemente la doctora Patricia Cedo tenga algo sobre eso, le voy a averiguar. Sí, Muchísimas señor. Bueno, gracias. gracias. Sí, el pájaro sí lo conozco, pero la planta no la conozco. Pero sí, en todo caso, sí, sería palabras huetares. Sí, sin asomo de duda. Ahora, ¿qué cosas significan? Eso es imposible, pues. ¿Verdad? Hacer un análisis lingüístico de eso ya sí es imposible hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que dicha que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a llegar hasta aquí.